Hey, ¿cómo están? Somos de la carrera Gestión del Turismo. Y hoy conocerás la historia del arte. Para hablar sobre la historia del arte hay que irnos al origen de todo, al origen del universo, y existen 4 teorías: la oscilante, la Big Bang estacionaria y la inflacionaria. La teoría de Big Bang. La teoría de Big Bang dice que hace 14 millones de años hubo una explosión cósmica tan masiva que aquí surgió la materia que conocemos y la energía, tanto espacio y tiempo. Pero todo esto surgió de la explosión de la materia y energía desconocida. La teoría de inflación. Esta es la teoría original que la de Big Bang, y esto fue desarrollado por el científico Alan Guth en 1980 y hace referente a que hay un universo real y observable, donde el real es tan grande y el observable es donde es la pequeña parte de ese real y es donde habitamos todos nosotros. Ahora, la inflación cósmica nos dice que hubo una materia tan pequeña como la de un protón que se condensó, que se mantuvo tan caliente, y de aquí vino la explosión cósmica que nosotros conocemos, la de Big Bang. La teoría del estado estacionario por Hermann Bondi y Thomas Gold. En los años 1948, estos propusieron que el espacio y el cosmos siempre existió y siempre existirá. Tanto la expansión de esto que tuvo se mantuvo en la misma densidad, porque mientras que más se expandía, aparecía materia. Se expandía y aparecía materia. Pero en los años 50, los astronautas rechazaron esta teoría porque apoyaban más a la teoría del Big Bang. La teoría del universo oscilante por Richard Feynman. Esta afirma que el cosmos no tiene un origen común, sino que fue creándose y destruyéndose, puesto que el universo que estamos en estos momentos es el último de muchos en el pasado, y también pasó por una fase de expansión y contracción, también llamado como Big Crunch. Pero en los años 1965 esta teoría fue desestimada, ya que los científicos que descubrieron los microondas afirmaron que el universo tuvo que haber venido de una materia condensada y expandida para que todo esto existiera, todo el cosmos. Prehistoria. Inicia con la aparición del hombre hace 4 millones de años y termina 3000 años antes de Cristo, cuando aparece la escritura. Su danza en la prehistoria era conseguida por los primeros hombres, por los primeros habitantes de las cavernas. Ellos lo ocupaban por distintas razones, como ser rituales para la caza, para la cosecha, para el nacimiento de alguien o para la muerte de alguien, e incluso para llamar a sus dioses, para alabarlo a sus dioses. Música. Se realizaron algunos estudios anatómicos y arqueológicos donde crearon música a partir de instrumentos de percusión. Estos instrumentos los crearon a partir de los huesos de buitres. De aquí sacaban lo que sería el silbato, y huesos de pájaros sacaban el instrumento de la flauta. Pintura. Esta es una manifestación artística que es la más antigua que se conoce hasta el momento. Las personas realizaban dibujos, pinturas, tanto en el techo o en las paredes, en las cavernas en las cuales estos habitaban. Ellos pintaban algunos sucesos que le pasaban a algunos animales a los cuales estos cazaban, y un dato curioso es que si dibujaban los animales antes de cazarlo, sentían que ya los pertenecía, sentían que ya lo iban a tener. Actualmente nosotros ocupamos eso más o menos, ya que ponemos pinturas o dibujos o retratos de personas en las paredes, a veces lo llamamos de billetera, como yo a mi ex. Escritura. Se conoce dos escrituras más antiguas, la cuneiforme y la pictórica. Escritura pictórica. Nos vamos a la época neolítica, donde las personas ocupaban pictogramas para poder representar algunos objetos o seres tallados en piedras. Pictogramas son los signos que se utilizan para poder representar alguna frase o algún enunciado para ellos. Los pictogramas no tenían ninguna representación lingüística ni tampoco una fonética de lenguas, pero sus escenas tenían un fin causativo y los símbolos ocupados eran icónicos. Escritura cuneiforme. Era parecida a la pictórica, pero la diferencia es que ellos lo ocupaban en láminas, en vasijas o tablillas de arcilla, y los símbolos no eran tan icónicos. Arquitectura en la prehistoria. Aquí se conoce dos tipos de arquitectura: la megalítica y la ciclopea. Construcciones megalíticas. Estos eran losas enormes de piedra puestos de manera horizontal y vertical. No tenían ningún tipo de sujetador ni nada. Simplemente estaban apoyadas una sobre otra. Construcciones ciclopeas. Se constituyeron por aparejos sencillos de piedras y eran de menor volumen que las megalíticas. Aquí ocupaban morteros arcillosos para poder conformar muros y paramentos. Escultura. Realizaban las esculturas en piedras o huesos, pero una escultura esencial o significativa para ese entonces era la Venus paleolítica, la cual era una diosa de la fertilidad y lo ocupaba en rituales de fertilidad. El teatro. Se han realizado estudios donde encuentran que el origen del teatro está en los ritos antiguos prehistóricos. El ser humano estaba tomando importancia a lo que era la comunicación, a la relación social, y en ceremonias religiosas ya tenía algunos componentes del teatro, ya sea en los ritos de caza, donde el hombre imitaba a los animales
y el rito se pasó al mito y el brujo se pasó al actor. Época antigua. Se marca la época antigua con la aparición de la escritura en el 3000 años antes de Cristo. Y aquí aparecen civilizaciones tan grandes y tan conocidas como ser China, Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia. Danza era la ejecución de movimientos realizados con los brazos y piernas principalmente. Las civilizaciones más antiguas como ser Grecia, Roma, China e India realizaban estas danzas para poder comunicarse con sus dioses y algunos eventos naturales de su propia región. Eran muy sagrados para ellos, era muy importante la danza. La música en la antigüedad, según expertos, mencionan que la música nace de la imitación de la naturaleza, mayormente las aves y los pájaros. Y en la civilización nace como una expresión popular y surge de los ritos y costumbres de la civilización de la antigüedad. Pintura. En Mesopotamia tiene sus inicios de la época neolítica y esto lo ocupaban para poder decorar sus esculturas, sus arquitecturas. Los colores ocupados en ese entonces eran el rojo, blanco y azul. Sus temas de la pintura eran de rituales religiosos y de guerras. En Egipto la pintura inició 3000 años antes de Cristo y terminó con la conquista de Alejandro Magno. Estos pintaban según dependiendo el tamaño a las personas según su clasificación social. Por ejemplo, a los faraones se le pintaba el enorme tamaño, sacerdotes poco menos y los plebeyos o las personas de menos importancia eran más pequeños sus dibujos. Los griegos desarrollaron más la pintura en la cerámica pintada. Sus temas eran históricos, religiosos, mitológicos y de vida cotidiana. Los romanos, su pintura tuvieron influencia por el arte griego y se reconocen sus pinturas en los restos antiguos de Pompeya, donde se descubren estilos de incrustación y revestimiento en mármol. La arquitectura abarca desde el séptimo milenio antes de Cristo hasta la última caída del imperio mesopotámico Babilonia. Sus construcciones eran de carácter cívico, tenían templos, palacios y servicios públicos, tales como murallas y canales. En Egipto, su arquitectura va de la mano con la pintura en el año 3000 a.C. Se destaca por sus construcciones de gran tamaño y utilizaban la piedra como su material principal. Y sus templos eran grandes recintos de un dios determinado. Grecia. Su arquitectura comenzó en el 900 años antes de Cristo y termina en el primer siglo antes de Cristo. Su arquitectura era adintelada, no utilizó el arco ni la bóveda. Empleó como elemento la columna y su material principal era la piedra caliza de mármol pintada. Sus templos tenían plantas rectangulares y tenían grandes distancias. Roma. Abarca en el año 509 a.C. y termina en el siglo IV después de Cristo. Tiene influencias griegas. Hacen copia, pero poniendo figuras más rígidas, cambiando la forma de su techo. Escultura. En Mesopotamia comenzó 2600 años antes de Cristo. Aquí tenían temas más religiosos, eran mayormente a lo social y por tanto pintaban a esos tipos de temas. Hacían retratos de dioses y de altos funcionarios y se ejecutaban a las personas si se hacía una duplicación. En Egipto se realizaban en piedras, maderas o bronce. Sus figuras eran realizadas muy rígidas, tenían rasgos idealizados y estáticos. Ocupaban la ley de la frontalidad y hacían que esas esculturas daban una sensación de majestuosidad. Los griegos. En el siglo 7 a.C. se inició la escultura y fue la manifestación artística que más se destacó en Grecia, adoptando el hieratismo, la frontalidad y la simetría de figuras geométricas. Su máxima representación son las figuras arcaicas, donde tenían estereotipos de masculino y femenino. Roma. Se inició en el siglo 6 y 5 a.C. Estos seguían teniendo la influencia de los griegos. El teatro. Egipto. Nace en el segundo milenio antes de la época cristiana. Se representan dramas de resurrección de Osiris y muerte. China, según documentos hallados hace 2000 años, tenían una estrecha relación los chamanes, los actores, con el mundo espiritual y humano. Hacían que se introdujera al mundo espiritual mediante los gestos, el canto y movimiento. En Grecia, en el año 550 a.C. y 220 a.C., antes de caer bajo el dominio romano, se desarrollaban espectáculos al aire libre, con temas religiosos y etc. Aquí comenzaron a surgir los dramas de tragedia, comedia y espectáculos religiosos. Época clásica. Comenzó por el siglo V a.C. hasta el siglo XI después de Cristo. Se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Edad Arcaica, Periodo Clásico, Periodo Helenístico. Edad Oscura. En el año 1200 a.C. significa el paso del bronce al hierro. Edad Arcaica. En el año 776 a.C. es donde se da inicio a todas las obras de arte, como ser la arquitectura con la construcción de grandes templos. Aparecen también las danzas expresando los sentimientos: tristeza, alegría, amor, acompañados de las danzas y músicas que estaban presentes en toda la sociedad, en forma universal, en funerales, teatros, etc.
Las esculturas bien pulidas y con ellos también las esculturas, ejemplos, esculturas, cerámicas, paisajes y acciones de guerra, aún imperfectas, pero se notaba la expresión. Época clásica en el año 499 a.C. Esta época se caracteriza por el auge de la antigua Grecia, donde la literatura se caracteriza por el ideal de belleza y perfección. Aparecieron también los géneros en poesía lírica, poesía ética, teatro y ensayos, ejemplos, la Ilíada, la Odisea, escritas por Homero. Arquitectura griega se distingue tanto por su estructura y decoración construidos en terrenos elevados, donde era visual su belleza. El teatro fue el género más desarrollado, abundaron los escritores de tragedia, el poeta lírico más importante de la época fue Píndaro. Periodo helenístico, en el año 323 a.C. Surge una nueva cultura, que es la griega. Se vuelve universal incorporando los aportes de los pueblos orientales. Nace una cultura híbrida, combinando de las dos nace la helenística. Así se dejó atrás la idealización del ser humano, dando paso a modelos más reales, aspectos como la fealdad, vejez, infancia y expresiones faciales. Surgieron también los retratos de personas. Florece la arquitectura. Las ciudades fueron diseñadas acorde a un plan geométrico, donde hicieron una ciudad con muchos templos, gimnasios, calles de exuberante belleza. Este periodo terminó con la invasión de los romanos y todos fueron sometidos. Edad Media Alta. Es el periodo de la historia de Europa y Oriente Medio, que comienza en el siglo V y termina en el siglo IX y X. El arte medieval es una de las etapas de la historia, un periodo muy prolongado, abarcó del siglo V al XV, más de 1000 años de arte. Los historiadores clasifican el arte medieval en periodos y movimientos. Danza. Datan de 1450 en Italia debido al que el baile fue popular. Fue representado en pinturas y miniaturas, entre las que se conservan el nombre hasta el día de hoy son Carol, Danza Macabra, Estampie, Branlé, Sartarello, Tresqué, Baja Danza, Tarantela. Música. Toda la música europea en 476 y en el siglo XV era ligada a la iglesia monasterio, clasificada en el canto llano, música profana y la polifonía. Pintura. Son producciones pictóricas del arte medieval. El arte pictórico se desarrolló en Extremo Oriente, pintura china, pintura japonesa, América precolombina, pintura maya, cultura maya. Escultura. Desaparecieron de la escultura monumental en la Alta Edad Media. 5 siglos sin escultura. Teatro. Empezó en las iglesias representando los momentos litúrgicos más importantes, como Epifania, visita al sepulcro de Pasión de Cristo. Luego pasó a los momentos cómicos y jocosos. Finalmente a las calles y plazas, con vestuarios, escenografía, escenarios, con carros, etc. Religión. El cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Y había empezado a extenderse antes de la caída de Roma. En el siglo VII surgió en Arabia Islam, una de las grandes religiones del mundo. La secularización restringió el arte cristiano dentro de las principales corrientes artísticas de la edad contemporánea. Literatura. La literatura religiosa era anónima. A veces se reescribían obras de los clásicos o de los padres de las iglesias católicas. No era normal que se creara nada nuevo, aunque sí se embellecía lo existente. La Edad Moderna se comprende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII e inicia con la caída de Constantinopla en el año 1453, aunque algunos historiadores marcan el inicio tras el descubrimiento de América en el año 1492 y finaliza con la Revolución Francesa en el año 1789. El Renacimiento se llama la época en la que se produce un gran movimiento artístico, produciendo grandes adelantos literarios y sobre todo en la pintura. Fue una época de descubrimiento de nuevas tierras y importantes inventos. Como es de suponer, este movimiento tuvo una gran repercusión en la danza, ya que a partir del siglo XVI
formó parte de la sociedad y no solamente de ella, también del teatro. Los bailes cultos alcanzaron una categoría universal, como es el vals alemán, la polea bohemia, el schottische escocés, la mazorca polaca y el cotillón francés. Los orígenes del ballet no pueden establecerse con certeza, pero se cree que se dio en el año 1489 en el casamiento del duque de Milán con Isabela de Argot, que se le llamó banquete ballet. Al igual que la danza, la música fue innovando. Al agrupar las obras de los músicos modernos, podemos destacar 6 movimientos en esta época: el impresionismo, el expresionismo, el dinamismo, el neoclasicismo, el neorromanticismo y el jazz. El movimiento impresionista de la música se da al mismo tiempo que el movimiento impresionista de la pintura, ya que estos dos presentan similares características. Este movimiento se dio a finales del siglo XIX en Francia con su mayor exponente, Claudio Debussy. Movimiento expresionista. Este movimiento mantiene en primer plano la expresión sentimental del personaje, y este movimiento expresionista en la música incorpora fundamentalmente técnicas innovadoras como es el atonalismo y el dodecafoísmo. El fundador de este movimiento fue Arnold Schönberg. Movimiento dinamismo o neoprimitivismo. En este movimiento musical, donde se puede apreciar con mayor claridad las tendencias a rescatar los valores populares e incorporarlo a la creación musical, se acentúa aquí el uso del ritmo primitivo con una fuerza salvaje elemental con la obra de Igor Stravinsky, siendo este el máximo exponente de este movimiento. Movimiento neoclasicismo. En esta tendencia hay un retorno de la forma y estilo del siglo XVI, XVII y XVIII, sin abandonar las técnicas armónicas y tonal de las escuelas contemporáneas. También Igor Stravinsky incursionó en este movimiento con Paul Hindemith. Al igual que la pintura y la arquitectura, la escultura atravesó una etapa de esplendor y renovación en la época del Renacimiento y el Barroco. Los grandes modelos del arte grecorromano adoptados al espíritu de su tiempo sirvieron para fundir, esculpir o tallar sus creaciones. El arte en la Edad Moderna, en esta época, se dan varias innovaciones en la temática de pintar los paisajes. El uso de la perspectiva y el uso de la luz con la técnica del óleo fueron fundamentales en el arte en esta época. Aunque la Edad Media acabó con el arte del Renacimiento, sus obras siguen siendo en su mayoría de carácter religioso, pero también en algunos temas abordan temas mitológicos y en algunos son filosóficos. En el siglo XVI, llamado también como el Alto Renacimiento, es donde aparecen los 3 grandes artistas de esta época moderna, como ser Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. La arquitectura y el arte en la Edad Moderna evolucionarán de formas paralelas en estos cambios. Y finalmente, en el siglo XVIII, la ilustración dará paso a nuevas ideas y con ello vendrá el despotismo ilustrado, que será la base de los estados liberales del contemporáneo. Y este movimiento de la ilustración será tan importante en la época contemporánea que dará paso a un movimiento ilustrado que después pasará a ser un movimiento político. Y es así como llegamos al 14 de julio de 1789 con la Revolución Francesa. Es aquí donde la historia marca que comienza la época contemporánea. La época contemporánea se caracteriza por ser nacimiento de nuevas industrias y investigaciones científicas. También en esta época se da inicio a los medios de comunicación. También en esta época se consolida el capitalismo, que será el sistema económico y desarrollo industrial de esta época. Y empezamos con la danza, y es que la danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas y probablemente con una necesidad de expresarse libremente con el cuerpo. Es una clase de danza que busca expresar sentimientos, ideas, emociones, pero mezclando los movimientos corporales propios. Y es que tenemos que irnos a Francia en 1811 para que se dé la primera escuela de danza contemporánea dirigida por Francois de Salter. Esta fue denominada la pionera en Europa. Y si de la música barroca hablamos, podemos decir que aunque sus raíces eran el neorromanticismo, el clasicismo y la música barroca, también podemos decir que empezaron a relucirse nuevos movimientos, como es la música popular, el jazz y la música electrónica. Gracias a ello, existen numerosos festivales dedicados a la música contemporánea. Entre ellos está el Donaueschinger Festival of Contemporary Music,
como también está el Huddersfield Contemporary Music Festival. Y si del arte contemporáneo y la escultura contemporánea hablamos, podemos dividirlo en dos edades. La primera, que se da en el siglo XIX con el romanticismo, el neoclasicismo, el realismo y el simbolismo. Y la segunda edad, en el siglo XX, a causa de la Primera Guerra Mundial en 1914, se dan las vanguardias históricas. Entre ellos está el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, entre otros. Y por último hablaremos del cine, no menos importante, y es que como espectáculo comenzó en Francia, París, el 28 de diciembre del 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología cinematográfica ha evolucionado mucho. Desde sus inicios del cine mudo con los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluido las convenciones de género. Y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que ha desarrollado distintos movimientos de género cinematográficos. Algunos historiadores señalan que el fin de la edad contemporánea se da el 11 de septiembre del 2001 con la caída de las dos torres gemelas. Y es que no podemos negar que estamos en una época donde la tecnología ha avanzado de tal manera que podemos decir que estamos entrando a una época digital. Últimas tendencias del arte. Ahora hablaremos acerca de su origen. En el siglo XXI se caracterizó todo tipo de expresión artística. El arte abstracto tiene mayor exponente en la pintura, que abarca la literatura, la arquitectura, la escultura, la danza, la música y diferentes espectáculos de entretenimiento. Es posible que se ha convertido en preliminar en el siglo XXI. El mundo del arte se encuentra en un proceso de cambio, desde que se dejó de reflejar la realidad de expresiones de ideas y sentimientos propios del artista. Acerca del arte de la danza, la cultura se ha clasificado en 3 rubros. Vendría a ser la cultura tradicional, la cultura folclórica, la cultura popular, la cultura académica, la danza, y en tendencias tenemos a twerking, hip hop, funky, electrodance y otros ritmos urbanos. Pintura. La pintura, ilustraciones, encontramos en los cambios significativos que van más allá del autor. Las tendencias de las pinturas, ilustraciones son colores vivos y texturas metalizadas. El arte pop, informativo, el arte cinético y minimalismo, el arte conceptual, el postmodernismo y entre otros. Arquitectura. Se llama arquitectura a la técnica de pensar, diseñar y construir edificios y espacios urbanos, instalaciones distintos que abarcan la vida humana. La arquitectura es una de las artes más antiguas de las civilizaciones. Las técnicas en arquitectura son el modernismo, las construcciones y programas de interiores y arquitecturas invisibles, como casas o pruebas de desastres naturales, planta de energías verdes, interiores en 3D y entre otros. Escultura. Es una de las formas artísticas que se utiliza directamente en espacios diferentes a la pintura, que crea espacios ficticios en el arte actual. La escultura ha ido evolucionando hacia un nuevo enfoque, rompe el esquema de lo tradicional como se ve en el art y la escultura de paisajes, el arte conceptual, el arte minimalista y el arte povera, entre otros. El teatro. El teatro refleja o intenta reflejar la manera de tiene que ver el mundo de los seres humanos, con mucha más fuerza entre palabras, acciones y espacios y contextos, que cambia nuestra manera de ver al mundo. Las tendencias del siglo XX son teatro abstracto, como ser el teatro pobre, el teatro negro, el performance y entre otros que podemos ver en todo lo que vendría a ser el arte del teatro. La literatura. Las tendencias literarias son ciertas formas o modo de expresión. La característica de la literatura corresponde al modo de sentir y pensar del hombre. En ese momento de la historia, los estilos en tendencias son el modernismo,
y el expresionismo, el arte del cine, la escultura, pintura, música y literatura. El cine como arte se puede encontrar su expresión en muchas formas. Es la unión que florece los productos cinematográficos. Las tendencias de los cines son las adaptaciones, los videojuegos, los superhéroes, los robots, las secuelas, por nombrar algunos de los más importantes. Net art. El arte digital nació a mediados de los años 90 con el llamado net art. Fue el principio de la primera oleada de arte digital que percibe transmitir las sensaciones y sentimientos. La realidad actual respecto a la difusión del arte digital es una de las grandes partes de circuitos de las galerías y ferias que pertenecen ajenamente a este movimiento. Historietas. Las artes que se implementan en el cómic son el arte gráfico y el literario. Aparte de ser un arte gráfico, los cómics son también un medio de comunicación. Entre los géneros más importantes que se implementan en el arte de la historieta están la ciencia ficción, la sátira de terror, la policíaca. Arte después del COVID. Para hablar acerca de este tema, primero debemos remontarnos a su origen. El brote del COVID fue detectado el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de China, Wuhan, confirmándose así por un laboratorio el 7 de enero del 2020. La evidencia muestra que por este brote fue relacionado con haber visitado un mercado de mariscos en Wuhan, en cual se vendían animales salvajes. Posteriormente se diagnostican casos como en Tailandia, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Estados Unidos. Ahora el virus se ve en todo el mundo, trayendo muertes y miles de enfermos. Es así como se declara una pandemia mundial. En época de COVID-19, el mundo consume arte y cultura. Y es hasta este preciso momento de distanciamiento físico en donde se hace realmente notorio el valor que representa la música, el arte, la literatura, el baile. En tiempos de coronavirus, la música se hace más presente en nuestras vidas, ya que los artistas musicales están buscando la manera de tener la cercanía con sus fans y oyentes. De hecho, existen diferentes artistas que pese al coronavirus se han dispuesto a lanzar sus más recientes álbumes o sencillos, teniendo en cuenta que en eventos como conciertos o toques, lanzamientos en vivos se harán después de un largo tiempo posterior a la cuarentena. Y esto afecta directamente a aquellos artistas que viven básicamente de llenar escenarios y alegrar a la gente con sus canciones. Sabiendo también que para los espectadores tampoco es lo mismo escuchar conciertos en vivo que por medio de la virtualidad. Es razón para tomar medidas y así accionar para un bienestar. La pandemia del coronavirus está teniendo también un impacto demoledor en los sectores de artes escénicas y del patrimonio cultural en todo el mundo. La crisis de salud global y la incertidumbre resultante de la misma afectan profundamente a las gestiones y operaciones de las organizaciones y personas, tanto empleados como autónomos, en todo el ámbito cultural. En marzo de 2020, en todo el mundo y en diversos grados, los museos, galerías y otras instituciones culturales se han cerrado indefinidamente, cancelando o posponiendo sus exposiciones, eventos y espectáculos. El séptimo arte no se queda fuera de la lista de sectores artísticos afectados por la pandemia del coronavirus, ya que está impidiendo numerosos estrenos que estaban previstos para marzo y abril, lo que también tiene consecuencias para los programas que contaban con la licencia de emisión. El arte y su historia continúan, y siempre será una de las más grandes e increíbles manifestaciones que ha logrado existir en el transcurso del tiempo. Nada ha podido detenerla. Sin duda nuestros antepasados nos dejaron los más grandes pilares del arte: arquitectura, esculturas, dibujos, pinturas, teatro y un enorme legado. Es innegable que no podemos vivir sin lectura, sin cine, sin imágenes, sin poesía y sin música. La necesidad de seguir creando es precisa. Además, los nuevos medios y hábitos de exposición visual, trascendiendo la energía del arte y la cultura para curar, seguir creando y para sanar todos juntos. El arte es la fe y el espíritu que nos da fuerza e inspiración para seguir adelante, como ha sido y como seguirá siempre.